No sé si quiero escribir esto. No porque me dé miedo, sino porque revivirlo me hace dudar de lo que creo que es real. Pero alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que entender que hay cosas que no deberían ser perturbadas, no importa cuán insignificantes parezcan. Era una tarde calurosa en un cuartel al sur de Chiapas, donde la selva parecía consumirlo todo. Nuestro destacamento tenía órdenes simples: custodiar una bodega que hasta entonces solo había sido un depósito olvidado del ejército. Nada especial, solo cajas apiladas con equipo viejo, documentos inservibles y, de vez en cuando, algún que otro ratón escabulléndose entre las sombras. Había ingresado al servicio militar hacía varios años, buscando algo más que la monotonía de mi pueblo. Aquí, en el calor sofocante y entre compañeros que se sentían más como hermanos, encontré un propósito, aunque, en retrospectiva, desearía nunca haberlo encontrado. Ese día comenzó como cualquier otro. Estábamos 6 compañeros asignados a la bodega, limpiando y organizando. A mi cargo estaba el inventario de un rincón especialmente descuidado. Fue allí donde lo encontramos. Un cajón de madera que destacaba entre el polvo y las telarañas. Estaba sellado, no solo con clavos, sino con gruesas correas metálicas que lo rodeaban como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca se abriera. ¿Qué demonios es esto?, preguntó un compañero mientras sacaba un machete para cortar las correas. El cajón tenía inscripciones en tinta roja que se habían desvanecido con los años. Apenas podíamos leer algo. Peligro. Era la única palabra legible, pero lo que llamó mi atención fueron los símbolos grabados en la madera, figuras geométricas y líneas que no parecían nada militar. ¿Lo abrimos?, preguntó uno de los más jóvenes. Tenía esa curiosidad imprudente que solo alguien sin experiencia puede tener. Espera, intervine. Deberíamos reportarlo antes de hacer algo. Esto no está en la lista. ¿Y qué van a decir? Que lo metamos en un rincón y lo dejemos ahí hasta que lo olvidemos, como todo lo demás, respondió otro. Su tono estaba cargado de cinismo, el tipo de actitud que se adquiere después de años en un lugar donde el abandono es la norma. En ese momento tomé una decisión que desearía poder cambiar. Asentí. Está bien, pero si alguien pregunta, fue idea de todos. Tomó menos de 5 minutos para abrirlo. Primero cortamos las correas, luego usamos una palanca para levantar la tapa. El aire que salió del cajón olía a algo rancio, una mezcla de humedad y putrefacción que nos hizo retroceder. Adentro había una manta vieja, y debajo de ella, un objeto metálico envuelto en cuero. ¿Qué carajos es esto?, preguntó alguien mientras levantaba la pieza. Era una especie de caja más pequeña, completamente negra, con detalles dorados que parecían haber sido tallados a mano. Al tocarla, uno de mis compañeros dejó escapar un grito. «Está fría, como hielo», dijo, soltándola rápidamente. No tenía sentido. Estábamos en la selva, donde incluso la sombra te hacía sudar. Pero ahí estaba, esa caja helada como si hubiera estado en un congelador. «Deberíamos cerrarlo y olvidarnos de esto», dije, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Nadie me hizo caso. En cambio, comenzaron a examinarla más de cerca, buscando una forma de abrirla. Fue entonces cuando el primer incidente ocurrió. Esa noche nos asignaron diferentes turnos de guardia. Yo tenía el segundo de medianoche a las 3 de la mañana. No dormí mucho antes de mi turno, no porque tuviera miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, algo me hacía sentir incómodo, como si hubiera una presencia en la bodega. Cuando finalmente me levanté para mi turno, encontré a mi compañero de guardia en la entrada, pálido y con los ojos desorbitados. «¿Estás bien?», pregunté. «Tuve una pesadilla», respondió, aunque su voz apenas era un susurro. «¿Qué soñaste?». «No importa, fue solo un sueño». Esa noche me tocó patrullar solo. Mientras caminaba por los pasillos de la bodega, el ambiente se sentía diferente. Era como si el aire estuviera más pesado. Y entonces lo escuché. Un sonido débil, como un lamento, proveniente del rincón donde estaba el cajón. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al acercarme, sentí algo más. Una vibración en el suelo, como si algo estuviera intentando salir. Retrocedí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Luego, el sonido cesó y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente descubrimos que no era el único que había sentido algo extraño. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a describir sus sueños.
Todos coincidían en un detalle: una figura alta y oscura que los observaba desde el otro lado de la bodega. Algunos decían que intentaba hablarles, aunque no podían entender sus palabras. A medida que pasaban los días, la situación empeoró. Uno de los más jóvenes comenzó a tener episodios de sonambulismo. Lo encontrábamos cada noche en la bodega, parado frente al cajón abierto, murmurando palabras que no tenían sentido. Otros comenzaron a enfermarse, con fiebre alta y delirios. Yo mismo empecé a notar cambios en mi cuerpo. Había algo que se nos estaba escapando. En un intento desesperado, decidí hablar con el comandante a cargo. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, me miró con una mezcla de incredulidad y algo más: ¿miedo? Cierren ese maldito cajón y sellen todo. Esto no llega a oídos de nadie, ¿me entendiste? Esa misma tarde, ordené que todo se cubriera y se asegurara, pero el daño ya estaba hecho. La última noche en la bodega es algo que nunca olvidaré. Yo estaba despierto, sentado en mi litera, tratando de mantenerme alerta. Sabía que algo iba a suceder. Lo sentía, y entonces escuché un grito. Corrí hacia el origen del sonido y encontré a uno de mis compañeros parado frente al cajón, con la mirada perdida. «No podemos dejarlo aquí», murmuró. «Nos está llamando». Intenté detenerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la caja negra que habíamos encontrado comenzó a vibrar. Un viento helado llenó la bodega, apagando todas las luces. En la oscuridad, escuché algo que no puedo describir. No eran voces, ni un sonido natural, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente recobré la conciencia, estaba afuera, junto a otros 2 compañeros. La bodega ardía en llamas. Nadie sabe cómo comenzó el incendio, pero consumió todo, incluido el cajón. Al día siguiente, el comandante nos reunió. No hubo preguntas, solo órdenes. Olvidar todo lo que habíamos visto y seguir adelante. A los pocos días nos trasladaron a otro cuartel. Pero nadie volvió a ser el mismo. Han pasado años desde ese incidente. Algunos de los que estuvimos allí han muerto en circunstancias extrañas. Otros desaparecieron. Y yo todavía sueño con esa figura oscura, parada al otro lado de la bodega, esperando. Cuando me pidieron volver a hablar de esa misión en Chiapas, no sabía cómo comenzar. La memoria es traicionera, y algunas cosas preferiría olvidarlas, pero hay imágenes que se graban a fuego. La selva tiene una forma peculiar de encerrarte, como si cada sombra escondiera un par de ojos, y cada crujido en la maleza llevara tu nombre. Aquel lugar no se limitó a ponernos a prueba como soldados, jugó con nuestra cordura. Yo no era nuevo en el servicio. Ya llevaba más de una década recorriendo caminos de tierra, vadeando ríos y enfrentando el peligro de manera directa. Pero ese despliegue no fue como los demás. Había algo en el aire, algo que no entendimos hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó como una operación aparentemente sencilla. Se nos asignó una misión de reconocimiento, explorar y asegurar un tramo remoto de selva cerca de la frontera con Guatemala. Los informes hablaban de movimientos sospechosos, quizá contrabandistas, quizá guerrillas. Pero lo que más preocupaba a los mandos era el rumor de desapariciones. Civiles que entraban al área para recolectar madera o cazar y no regresaban. Nuestro equipo era pequeño, 7 elementos en total. Todos hombres curtidos por la vida militar, acostumbrados al rigor. En esas operaciones, el compañerismo se volvía vital. Sabíamos que cada uno dependía del otro, y no era raro escuchar bromas para romper el hielo. Esa vez, sin embargo, las risas escasearon desde el principio. El terreno era complicado, húmedo y pesado. Avanzábamos con machetes abriendo paso entre la vegetación. La selva es un lugar que se siente vivo, con insectos zumbando y ramas crujiendo bajo tus botas. Pero desde el primer día, notamos que el ambiente estaba demasiado callado. Incluso los pájaros parecían haber desaparecido. Solo se oían nuestras pisadas y el golpeteo de los machetes. Era la tercera noche en la selva cuando pasó lo primero que nos inquietó de verdad. Estábamos preparando el campamento en un claro, al borde de un arroyo. A unos metros, la luna apenas iluminaba las copas de los árboles y la oscuridad abajo era casi total. Mientras organizábamos turnos de guardia, un ruido nos puso en alerta. Era un sonido extraño, como el de una cuerda tensándose. No lo olvidaré jamás.
Fue seco, breve, pero lo suficiente para que todos nos quedáramos quietos, mirando en todas direcciones. Uno de los muchachos, un joven oriundo de Oaxaca, bromeó para calmar los nervios. «Seguro es un mono columpiándose, no pasa nada». Nos reímos un poco, aunque nadie parecía realmente convencido. Revisamos el perímetro, encontramos todo en orden y terminamos la noche sin más incidentes. Al día siguiente avanzamos hasta otro claro más amplio. Ahí encontramos algo que no esperábamos, una red colgando de las ramas altas. Estaba hecha con cuerdas desgastadas, sueltas, pero lo suficientemente fuertes como para atrapar a alguien. Las marcas en el suelo indicaban que había sido usada recientemente. ¿Guerrilleros?, preguntó el teniente. Tal vez, respondí, aunque por dentro sabía que no cuadraba. Las guerrillas tenían mejores formas de cazar y no necesitaban redes tan rudimentarias. Lo anotamos en nuestro reporte y seguimos adelante. 4 días después, estábamos más adentro de la selva. El cansancio se hacía evidente en los rostros del equipo, y la humedad constante comenzaba a afectar nuestro equipo. Las botas pesaban más con cada paso, y las mochilas se sentían como piedras. A medida que avanzábamos, noté que los árboles parecían más densos, como si se acercaran unos a otros. Fue un comentario casual de uno de los muchachos el que encendió una chispa de inquietud. ¿Han notado que los troncos parecen tener formas raras? ¿Como caras? Deja de decir tonterías, respondió otro, más por nervios que por convicción, pero no podía ignorarlo. Al examinar más de cerca, vi lo que decía. Algunas marcas en los troncos parecían ojos, narices, bocas torcidas en muecas grotescas. Era algo que podía explicarse por las formas naturales del árbol, pero verlo repetido tantas veces era perturbador. Esa noche decidimos mantener una fogata más grande. No era lo usual, pero el ambiente estaba tan tenso que preferimos perder un poco de discreción por la tranquilidad de la luz. Durante mi turno de guardia, escuché algo que aún me quita el sueño. Era el mismo sonido, cuerdas tensándose, pero esta vez fue más fuerte, y no era solo una. Miré alrededor con el rifle listo, tratando de ver algo más allá del círculo de luz de la fogata. No había nada. Sin embargo, sentía que algo nos acechaba, algo que no necesitaba mostrarse para hacer su presencia conocida. El momento en que todo cambió llegó al amanecer del 6º día. Uno de los muchachos, el que siempre llevaba la radio, no apareció para el desayuno. Pensamos que quizá había salido a hacer sus necesidades, pero después de buscarlo por 1 hora, la preocupación se apoderó de todos. Encontramos su mochila tirada a unos metros del campamento. La radio seguía ahí, intacta. No había señales de lucha, pero las huellas en el suelo se detenían abruptamente, como si se lo hubieran llevado al aire. El teniente decidió que debíamos movernos rápido. La misión ya no tenía sentido, ahora era cuestión de sobrevivir. Sin embargo, parecía que la selva misma no quería dejarnos salir. Los mapas no coincidían, los caminos que habíamos marcado desaparecían, y el sonido de las cuerdas era cada vez más frecuente. La noche del 8º día, solo quedábamos 5. Otro compañero había desaparecido mientras avanzábamos por un tramo fangoso. No vimos ni oímos nada, pero su ausencia era innegable. Esa noche fue la más larga de mi vida. Nadie quiso dormir. Nos sentamos alrededor de la fogata, escuchando cada sonido como si fuera una amenaza. Fue entonces cuando vimos las siluetas. Entre los árboles, figuras altas, casi humanas, pero con movimientos extraños, como si flotaran. Uno de los soldados disparó su rifle, pero las balas no parecían afectarlas. Se desvanecieron en la oscuridad, pero el sonido de las cuerdas volvió, rodeándonos, burlándose. Esa fue la última noche en la selva. No recuerdo cómo encontramos el camino de regreso. Solo sé que cuando emergimos al primer poblado, éramos 4, y ninguno quiso hablar de lo que vio. A veces me despierto en la noche, y juro que puedo escuchar ese sonido. Las cuerdas tensándose, como si algo estuviera esperando. Han pasado años desde esa misión, pero no puedo evitar pensar en los compañeros que nunca volvieron. La selva no los dejó ir, y algo me dice que algún día volverá por nosotros. Dicen que en el ejército aprendes a convivir con el miedo, pero nunca me dijeron que aprendería a vivir con él incluso fuera de servicio. Recuerdo claramente aquella noche, sentado alrededor de una fogata,
sintiendo el crujir de las ramas bajo mis botas y el calor seco del fuego que apenas contrarrestaba el frío húmedo de la selva en Chiapas. Hasta entonces, las misiones habían sido rutinarias, largas caminatas, vigilancias interminables y uno que otro enfrentamiento. Pero lo que pasó en el río de Agua Negra, eso me persigue hasta hoy. Antes de llegar a ese punto, debo explicar un poco sobre mí. Entré al ejército por necesidad, no por vocación. Crecí en un pequeño pueblo al norte del país, rodeado de cerros y calles polvorientas. Mi madre siempre decía que ser militar me haría hombre. Yo solo quería una salida. Pero con el tiempo, aprendí a querer la disciplina, a depender de los compañeros, a respetar el peligro. Nunca me creí invencible, pero sí pensaba que podía controlar cualquier situación. Ese pensamiento se rompió como una rama seca aquella noche. Nos desplegaron en Chiapas en una misión de reconocimiento. Había rumores de presencia hostil en la región, pero no encontramos nada más que selva espesa y una humedad que te calaba los huesos. Éramos 7 en el pelotón, marchando durante días por caminos que parecían repetirse en un bucle infinito. El teniente, un hombre de pocas palabras, nos guiaba con firmeza. En una de las tardes, después de una caminata extenuante, llegamos a un río estrecho pero caudaloso. Su agua era cristalina, un alivio en medio de la espesura verde y sofocante. «Monten campamento aquí», ordenó el teniente. Sus palabras siempre eran órdenes, nunca sugerencias. Mientras unos armaban las tiendas, otros, como yo, nos encargábamos de llenar los contenedores de agua. Recuerdo haber metido la mano al río para comprobar la temperatura. Era fría pero reconfortante, como un respiro en medio del calor sofocante. Todo parecía normal hasta que uno de los compañeros, Torres, señaló algo río abajo. ¿Ven eso?, preguntó con la voz temblorosa. Miré donde apuntaba. Al principio no vi nada extraño, pero entonces lo noté. El agua que corría cerca de nosotros era clara, pero a unos metros de distancia comenzaba a tornarse oscura, como si una mancha de petróleo la contaminara. La negrura avanzaba lentamente hacia nosotros, mezclándose con el agua cristalina, hasta que toda la corriente se volvió densa y opaca. «¿Qué demonios es eso?», dijo otro compañero, Jiménez, mientras retrocedía unos pasos. «Tal vez es algún mineral o algo así», respondí, intentando sonar racional, aunque no estaba seguro de mis propias palabras. El teniente, que observaba desde la orilla, frunció el ceño. «Dejen de especular y terminen de llenar los contenedores. No tenemos todo el día». Regresé al río, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Al inclinarme, metí el contenedor en el agua. La textura era extraña, como si no fuera líquida del todo. Era más densa, casi viscosa. Al sacarlo, noté que mi piel estaba manchada de negro, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Teniente, creo que deberíamos movernos. Esto no es normal», dijo Jiménez, que no podía apartar la vista del agua. El teniente, testarudo como siempre, negó con la cabeza. «Nos quedamos. No vamos a alterar la misión por un poco de agua sucia». Esa noche, mientras cenábamos en silencio, el ambiente se sentía pesado, cargado de algo que no podíamos explicar. Torres fue el primero en hablar. «No me gusta este lugar. El agua no debería hacer eso». «Tal vez solo es contaminación», dije, más para convencerme a mí mismo que a los demás. «¿Y el río jalándote? ¿Eso también es contaminación?», dijo Torres, con la mirada fija en el fuego. Lo miré confundido. «¿De qué hablas?». Cuando estaba llenando mi contenedor sentí algo, como si el agua tratara de jalarme. Pensé que era mi imaginación, pero no estoy tan seguro. Los demás guardaron silencio. Nadie quería admitirlo, pero todos habíamos sentido lo mismo. Esa presión extraña, esa resistencia antinatural. Era como si el río tuviera vida propia. «Dejen de hablar tonterías», interrumpió el teniente, apagando la conversación con un gesto brusco. Pero incluso él parecía nervioso. Esa noche, el sueño fue esquivo. El sonido del río, que antes era relajante, se había convertido en un murmullo inquietante. Me desperté varias veces, convencido de que alguien o algo nos observaba desde la espesura. Alrededor de las primeras horas de la madrugada, escuché un grito. «¡Torres!», gritó Jiménez, despertándonos a todos. Torres no estaba en su hamaca. Salimos corriendo con nuestras linternas, buscando señales de él. Fue entonces cuando vimos algo que jamás olvidaré. En la orilla del río,
donde la negrura era más intensa, estaba Torres, de pie, inmóvil. Su cuerpo parecía rígido, como si estuviera congelado. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no estuviera allí. «¡Torres! ¡Regresa!», gritó el teniente. Pero Torres no respondió. Dio un paso hacia adelante directo al agua. Fue entonces cuando todos vimos lo imposible. La negrura del río comenzó a moverse hacia él, extendiéndose como tentáculos que lo envolvieron y lo arrastraron al interior. Corrimos hacia la orilla, pero era tarde. Torres había desaparecido. Todo lo que quedaba era el agua negra, moviéndose con un ritmo antinatural, como si celebrara su triunfo. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que alguien hablara. «Esto no es natural. Esto es...», balbuceó Jiménez, incapaz de terminar la frase. El teniente, aunque temblaba, intentó mantener la calma. «Recogemos nuestras cosas y nos vamos al amanecer. Nadie se acerca al río». «¿Entendido?». Asentimos, pero sabíamos que no estábamos a salvo. Esa noche el sonido del río cambió. Ya no era el murmullo de agua corriente, sino un gorgoteo, como si algo vivo estuviera respirando en su interior. Cuando amaneció, el campamento estaba en caos. Otro compañero, Mendoza, había desaparecido. Sus cosas estaban intactas, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando entendimos que no podíamos quedarnos ni un minuto más. Empacamos todo a toda prisa y comenzamos a marchar río arriba, alejándonos de aquella cosa. Pero el río no nos dejaba ir. Mientras avanzábamos, el agua negra nos seguía, extendiéndose por el suelo, infiltrándose en los charcos y pequeñas corrientes. Era como si nos estuviera cazando. Cada vez que uno de nosotros tropezaba o se quedaba atrás, podía sentir la presencia del río, amenazante y omnipresente. Finalmente llegamos a un claro donde el río desaparecía bajo tierra. Pensamos que estábamos a salvo, pero entonces escuchamos un sonido que nunca olvidaré. Un rugido bajo, profundo, que venía desde las profundidades. La tierra tembló, y de la grieta donde el río se ocultaba, comenzó a emerger algo. No sé cómo describirlo, solo sé que no era natural. Era oscuro, amorfo, pero con una intención clara: destruirnos. Corrimos, dejando atrás todo lo que no podíamos cargar. No sé cómo, pero logramos salir de esa selva, aunque no todos lo lograron. Solo quedamos 3, y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Ahora cada vez que escucho el sonido de un río siento un nudo en el estómago. Sé que algo allá afuera nos espera, que el río de agua negra no es solo una leyenda. Y cada vez que cierro los ojos veo a Torres de pie en la orilla, siendo consumido por la oscuridad. La primera vez que escuché el nombre de aquel machete, era un chisme entre los compañeros. Estábamos apostados en una región al sur de Chiapas, justo donde la selva parece un mar de verde que nunca termina. Para ese entonces llevaba 5 años en las Fuerzas Armadas. No era mucho, pero ya había visto cosas que te cambian, cosas que se quedan contigo, incluso cuando te obligas a olvidarlas. Habíamos sido enviados a una misión de reconocimiento. Las órdenes eran claras: localizar campamentos de cultivo ilegal y desmantelarlos. A simple vista, parecía sencillo, pero todo lo que sucede en la selva está envuelto en misterio, en un velo que te hace cuestionar si lo que ves es real o parte de algo que no entiendes. Los días previos fueron una rutina. Nos levantábamos antes del amanecer, revisábamos el equipo y salíamos a patrullar. La humedad te cala hasta los huesos y el calor no da tregua. Esa noche, sin embargo, cambió todo. Estábamos en un campamento improvisado, una pequeña loma rodeada de vegetación densa. Había luna llena, y su luz apenas lograba atravesar el techo natural que formaban las copas de los árboles. Yo estaba a cargo de vigilar durante la primera guardia. Mis compañeros dormían, y el silencio era casi absoluto, salvo por los grillos y los lejanos rugidos de algún jaguar. Fue entonces cuando vi el brillo. Un destello metálico a unos 20 metros, como si algo estuviera enterrado entre las raíces de un árbol grueso. De inmediato pensé en una trampa, pero la curiosidad me ganó. Tomé mi linterna y me acerqué con cuidado, revisando el suelo por cualquier señal de peligro. Lo que encontré fue un machete antiguo, de esos que ya casi no se ven. El mango estaba hecho de madera gastada,
Pero lo que más llamó mi atención fue la hoja. Tenía grabados extraños, símbolos que parecían escritos a mano, como si alguien hubiera pasado días tallándolos. Lo levanté con cuidado, y al instante, un escalofrío me recorrió la espalda. No le di importancia. Pensé que era el cansancio, la tensión acumulada. Lo llevé al campamento y lo dejé junto a mi mochila. Es solo un machete, me repetí, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. A la mañana siguiente, uno de mis compañeros, un sargento veterano, lo notó de inmediato. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó señalando el machete. Lo encontré anoche, estaba tirado cerca del campamento. El sargento frunció el ceño y se acercó para examinarlo. No lo tocó, pero sus ojos reflejaron algo más que curiosidad. Era miedo. «Déjalo donde lo encontraste», dijo en tono serio. «¿Por qué?», pregunté, tratando de sonar relajado. «Es el machete del difunto», respondió casi en un susurro. Los demás se rieron, pensando que era una broma. Yo también me reí, aunque algo en su expresión me dejó inquieto. Esa tarde, mientras avanzábamos por un sendero estrecho, el sargento se me acercó. «Escucha, no es broma. Hay cosas en esta selva que no entendemos. Ese machete tiene una historia. Dicen que perteneció a un campesino que murió aquí, en estas tierras. Lo encontraron con la hoja rota y el cuerpo lleno de cortes, como si lo hubieran atacado con su propia herramienta. Desde entonces, cualquiera que lo lleva consigo, termina escuchando cosas». Lo miré incrédulo, pero no dije nada. Esa noche, me costó dormir. Las palabras del sargento seguían en mi cabeza. Para cuando finalmente me quedé dormido, tuve un sueño extraño. Estaba en medio de la selva, pero no era de día ni de noche. Todo estaba cubierto por una neblina espesa. Frente a mí, una figura se acercaba. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero podía ver que llevaba un machete idéntico al que había encontrado. «Devuélvelo», dijo, su voz profunda y reverberante. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor y vi que todos los demás seguían dormidos. Entonces lo escuché. Era un susurro apenas perceptible, pero estaba allí. «Devuélvelo», decía la voz. Pensé que estaba soñando despierto, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la voz no se detuvo. «Devuélvelo». Salí de mi tienda buscando algún rastro de quien pudiera estar jugando conmigo, pero no había nadie. Solo la selva, oscura y silenciosa. El machete estaba donde lo había dejado, junto a mi mochila. Lo tomé, dispuesto a lanzarlo lejos, pero al hacerlo, sentí un peso extraño en mi mano, como si la herramienta no quisiera irse. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que intentaba deshacerme del machete, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera cerca de mí. Mis compañeros empezaron a notarlo. Me veían distraído, paranoico. Algunos se burlaban, diciendo que el machete embrujado me estaba afectando. Pero el sargento no. Él me miraba con una mezcla de lástima y preocupación. «No debiste llevártelo», me dijo una noche, mientras compartíamos una ración de comida. «No puedo deshacerme de él. Lo he intentado. No es tan fácil. Si escuchas la voz, ya te eligió». «¿Qué significa eso?», pregunté frustrado. El sargento suspiró. «Significa que estás en problemas. La única forma de librarte de él es devolviéndolo al lugar donde lo encontraste. Pero incluso eso tiene un precio». Esa misma noche, la voz se hizo más fuerte. No eran solo palabras, eran imágenes, recuerdos que no eran míos. Veía a un hombre trabajando la tierra, su rostro cansado pero decidido. Veía cómo usaba el machete para abrirse camino en la selva, para protegerse, y luego lo veía morir. Su rostro se transformaba en una máscara de horror mientras algo, una sombra informe, lo atacaba. Al despertar, supe lo que debía hacer. No podía seguir ignorándolo. Le conté al sargento mi plan, y aunque al principio se mostró renuente, finalmente aceptó ayudarme. Esa noche regresamos al lugar donde encontré el machete. La selva parecía diferente, más viva, como si nos estuviera observando. Cuando llegamos, el aire se sentía pesado, y la temperatura había bajado notablemente. Me arrodillé junto al árbol y coloqué el machete en el suelo. «¿Ahora qué?», pregunté sin saber qué esperar. «Ahora esperamos», dijo el sargento. Entonces, la voz volvió. Esta vez, no estaba en mi cabeza.
Venía de todas partes. «No basta con devolverlo», dijo. La figura del hombre apareció de nuevo, saliendo de la oscuridad. Esta vez podía ver su rostro claramente. Estaba lleno de cicatrices, pero sus ojos eran lo más aterrador. No eran ojos humanos. «Paga el precio», dijo extendiendo su mano hacia mí. «¿Qué precio?», grité, pero la respuesta llegó de inmediato. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Caí al suelo jadeando, mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía. Cuando desperté estaba solo. El machete ya no estaba, y el sargento tampoco. Corrí de vuelta al campamento, solo para encontrar a mis compañeros esperándome, preocupados. Nadie había visto al sargento. A partir de ese día, no volví a escuchar la voz, pero la sensación de vacío permaneció. Algo dentro de mí había cambiado, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. La selva guarda sus secretos, y yo aprendí a la mala que algunos son mejor dejarlos enterrados. Cuando pienso en aquella noche, siento un escalofrío que me atraviesa la columna. Han pasado meses, pero cada vez que cierro los ojos, revivo los mismos detalles, el mismo horror. Era solo una misión más en la selva de Chiapas, algo rutinario, pero terminó convirtiéndose en una experiencia que ningún entrenamiento militar podría haberme preparado. Mi vida como soldado había sido, hasta ese momento, relativamente tranquila. Crecí en un pequeño pueblo del norte de México, rodeado de montañas y paisajes áridos. Desde joven, siempre sentí que necesitaba un propósito más grande que el que ofrecía el campo. Entré al ejército buscando algo más, una especie de familia que me enseñara disciplina y un camino claro en la vida. Y lo encontré, aunque no todo fue como lo esperaba. La rutina en el cuartel era sencilla. Ejercicios al amanecer, patrullas largas bajo el sol, y una comida rápida que a veces no pasaba de frijoles y tortillas. Pero todo eso no me molestaba. Lo que más valoraba era el compañerismo. Esas horas compartidas con mis compañeros mientras planeábamos bromas, hablábamos de nuestras familias, o simplemente nos reíamos para aliviar la tensión. Sin embargo, cuando llegó la orden de trasladarnos al sur, supe que la situación sería diferente. La selva de Chiapas no era un destino cualquiera. Nos enviaban a reforzar la presencia militar en una zona donde grupos insurgentes habían empezado a reorganizarse. Era un ambiente húmedo, claustrofóbico y, según los rumores de otros compañeros, lleno de historias de desapariciones y sucesos inexplicables. El campamento estaba ubicado en un claro al borde de la densa selva. Las tiendas de campaña estaban alineadas con precisión militar, aunque todo parecía un poco precario. El suelo fangoso se hundía bajo nuestros pies, y el aire estaba cargado de humedad, haciéndonos sudar incluso en la noche. Desde el principio, algo se sentía extraño. Era como si la selva misma nos observara, silenciosa y expectante. Algunos compañeros lo notaron también. ¿No sienten que está demasiado callado?, preguntó uno de los más jóvenes mientras armábamos el campamento. Las aves y los insectos que solían ser omnipresentes en esos lugares parecían haberse desvanecido. «Es solo tu imaginación», le respondí, aunque en el fondo sabía que no estaba del todo convencido. Todo comenzó la tercera noche. Nos encontrábamos cenando en círculo, compartiendo risas y bromas. Uno de los compañeros, al que siempre le gustaba presumir de su valentía, decidió recorrer el perímetro antes de dormir. Regresó apenas unos minutos después, pálido y sin decir palabra. Le pregunté qué había pasado, pero solo negó con la cabeza y se metió en su tienda. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido extraño, como un goteo constante. Salí de mi tienda con mi linterna para investigar. El goteo provenía de una de las paredes de la tienda del compañero que había regresado tan perturbado. Cuando acerqué la luz, vi algo que me heló la sangre. Manchas de un líquido rojo oscuro que parecía deslizarse lentamente por la lona. Toqué el líquido, esperando que fuera agua mezclada con tierra, pero la textura era espesa y pegajosa. Era sangre. «¡Despierten! ¡Algo está pasando!», grité despertando a los demás. En segundos todos estábamos afuera, rodeando la tienda. Nadie podía explicar lo que veíamos. Revisamos el interior y encontramos a nuestro compañero acurrucado, temblando como un niño.
¿Qué está pasando?, le pregunté, pero solo murmuró algo inaudible. A la mañana siguiente intentamos racionalizar lo sucedido. Algunos dijeron que tal vez era sangre de algún animal herido en el techo de la tienda, aunque todos sabíamos que no había ninguna explicación lógica para lo que habíamos visto. El comandante decidió ignorarlo y seguir con nuestras tareas, aunque el ambiente estaba tenso. Pero las cosas empeoraron. Esa misma noche, la sangre apareció en más tiendas, no solo en una. Esta vez, las manchas formaban patrones extraños, como si alguien hubiera dibujado símbolos con cuidado. Uno de los veteranos, un hombre callado que raramente mostraba emoción, reconoció uno de los símbolos. Esto es un mensaje, dijo con un tono grave. Cuando le pedimos que explicara, solo dijo, no es algo bueno, tenemos que irnos de aquí. La siguiente noche fue el punto de quiebre. Mientras dormíamos, un grito desgarrador nos despertó a todos. Era de uno de los soldados de la tienda más lejana. Cuando llegamos corriendo, lo encontramos tirado en el suelo, con los ojos desorbitados y señalando hacia la selva. Vi algo, estaba ahí, justo ahí, era enorme, gritaba antes de desmayarse. Los que estábamos allí no vimos nada, pero algunos dijeron que habían escuchado un crujir de ramas en la dirección que señalaba. Organizamos una pequeña patrulla para investigar, a pesar de las protestas de varios compañeros que preferían quedarse en el campamento. Nos adentramos en la selva, linternas en mano, pero no encontramos nada más que árboles y una sensación opresiva de ser observados. Cuando regresamos, descubrimos que las tiendas estaban vacías. Nuestros compañeros que se habían quedado habían desaparecido sin dejar rastro, y las manchas de sangre ahora cubrían no solo las paredes, sino también el suelo. Intentamos usar la radio para pedir refuerzos, pero no había señal. Estábamos completamente solos. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. La sangre seguía apareciendo, y aquellos que aún quedaban comenzaron a escuchar susurros, voces que parecían llamarnos por nuestros nombres. Algunos no pudieron soportarlo y se adentraron en la selva, diciendo que alguien los necesitaba. Nunca regresaron. Yo fui uno de los pocos que sobrevivió, aunque no recuerdo mucho de cómo escapé. Cuando finalmente nos encontraron, estábamos a varios kilómetros del campamento, deshidratados y delirantes. La sangre en nuestras ropas y las marcas en la selva eran las únicas pruebas de lo que habíamos vivido. Hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo sentir el peso de esas noches. La selva no es un lugar para los vivos. Es un reino de secretos que nunca debimos profanar. Y aunque intento seguir adelante, sé que nunca dejaré atrás las manchas de sangre que cubrieron nuestras paredes y nuestras almas. Dicen que todo soldado tiene una historia que preferiría no recordar, pero la mía no me deja dormir. Hay noches en las que despierto empapado en sudor, con el eco de ladridos en mi mente y el olor a tierra quemada impregnado en el aire, aunque no haya fuego cerca. Esto sucedió hace unos años en el páramo conocido como el Páramo de los Perros, un lugar que ni siquiera aparece en los mapas oficiales, en algún rincón olvidado de Chiapas. En aquel entonces, yo llevaba más de una década en el ejército. Había aprendido a lidiar con el calor abrasador, las picaduras de insectos y las largas horas de caminatas bajo la lluvia. No me consideraba un hombre supersticioso. Creía en lo que podía ver y tocar, pero esa misión cambió todo. Desde entonces el mundo para mí dejó de ser completamente tangible. Éramos un grupo de 7 hombres enviados a patrullar un área que se decía estaba siendo usada como ruta de contrabando. El comandante nos dio las instrucciones con un tono severo, pero rutinario. Movernos en silencio, acampar si era necesario, y reportar cualquier actividad sospechosa. Nada extraordinario, al menos en papel. El viaje hasta el páramo fue largo y pesado. Durante el día, el sol parecía querer derretirnos, y por la noche, el frío nos calaba hasta los huesos. Llegamos al lugar al atardecer. Un terreno vasto, cubierto de hierba seca y salpicado de árboles retorcidos. Había algo extraño en el aire, algo que ninguno de nosotros mencionó, pero que todos sentimos. Parecía que incluso los pájaros evitaban cantar, y el silencio se volvía casi insoportable. ¿Por qué le llaman el Páramo de los Perros?, preguntó uno de los muchachos más jóvenes intentando romper la tensión.
Dicen que aquí abandonaban a los perros que ya no servían, respondió otro mientras ajustaba su mochila. Perros de pelea, de cacería, todos ellos terminaban aquí. Murieron de hambre o peleándose entre ellos. La gente del pueblo dice que sus almas todavía rondan. La conversación no duró mucho. Nadie quería admitirlo, pero esas historias nos ponían nerviosos. Yo me limité a observar los alrededores mientras marcábamos un punto para montar el campamento. Todo comenzó esa misma noche. Estábamos sentados alrededor de un pequeño fuego improvisado, comiendo en silencio. Los crujidos de la madera quemándose eran el único sonido que nos acompañaba. De repente, escuchamos algo, un ladrido, lejano pero inconfundible. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de mis compañeros. Debe ser un perro salvaje, respondí, aunque incluso mientras lo decía, sabía que algo no cuadraba. ¿Qué haría un perro en un lugar tan remoto? Los ladridos se hicieron más fuertes y comenzaron a multiplicarse. No era un sonido natural. Había algo en ellos que ponía la piel de gallina. Eran graves, guturales, como si vinieran de gargantas demasiado grandes para un perro normal. Intentamos ignorarlo, pero cuando los ladridos parecieron acercarse, tomamos nuestras armas. «Formación ahora», ordené. Nos levantamos rápidamente y apagamos el fuego. La oscuridad era casi total, salvo por la luz de la luna que apenas alcanzaba a iluminar el páramo. Nos posicionamos en círculo, apuntando hacia todas direcciones. Entonces los vimos. Un par de ojos rojos brillaban en la distancia. Luego otro, y otro más. En cuestión de segundos, había al menos una docena de esos ojos rodeándonos. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la calma. «¿Quién anda ahí?», gritó uno de los hombres, aunque todos sabíamos que no eran personas. Los ojos comenzaron a moverse, acercándose poco a poco. A medida que se aproximaban, empezamos a distinguir sus siluetas, perros, pero no eran normales. Sus cuerpos parecían desproporcionados, con extremidades alargadas y huesudas. Sus dientes brillaban bajo la luz de la luna, afilados como cuchillas. Lo más inquietante era el brillo sobrenatural en sus ojos. Un rojo que no parecía reflejarse, sino emitirse desde dentro. «No disparen», ordené, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. Sabía que lo peor que podíamos hacer era provocarles. Uno de los hombres, ignorando mis instrucciones, apretó el gatillo. El disparo resonó en el páramo, y el perro más cercano cayó al suelo. Pero cuando todos miramos hacia donde debería estar el cuerpo, no había nada. Nada, excepto una marca negra en la tierra, como si hubiera sido quemada. Fue entonces cuando comenzaron a atacarnos. Se lanzaron hacia nosotros con una velocidad inhumana. Abrimos fuego, pero cada vez que una bala impactaba, los cuerpos desaparecían, dejando solo esas marcas negras y un olor a carne quemada que nos revolvía el estómago. Era inútil. Por cada uno que matábamos, aparecían dos más. «Retirada», grité. Corrimos hacia los árboles, intentando escapar del círculo que nos habían tendido. Podíamos oír sus patas golpeando el suelo detrás de nosotros, y sus ladridos se mezclaban con gritos de angustia. Logramos refugiarnos en una formación rocosa al pie de una pequeña colina. Nos atrincheramos ahí, apuntando nuestras armas hacia la entrada del improvisado refugio. Los perros no nos siguieron, pero sus ojos seguían brillando en la distancia, rodeándonos como un anillo infernal. Uno de los hombres comenzó a rezar en voz baja, mientras otro intentaba comunicarse por radio. Nada funcionaba. El maldito aparato solo emitía estática. «¿Qué demonios son esas cosas?», preguntó alguien, la voz temblando. No tenía respuestas. Todo lo que sabía era que teníamos que sobrevivir hasta el amanecer. Siempre había algo en las historias de los ancianos del pueblo que mencionaba que la luz del sol ahuyenta lo sobrenatural. Era nuestra única esperanza. Esa noche fue interminable. Los ladridos no cesaron en ningún momento, y los ojos rojos permanecieron ahí, observándonos. Algunos de los hombres comenzaron a desmoronarse murmurando que estábamos condenados. No podía culparlos. Yo también sentía que algo más allá de nuestra comprensión nos había atrapado. Cuando finalmente los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer en el horizonte, los ladridos cesaron. Miré hacia donde estaban los ojos y vi cómo, uno por uno, desaparecían. Al levantarnos de nuestro refugio, encontramos el páramo cubierto de marcas negras como cicatrices en la tierra. El olor a quemado todavía estaba ahí.
No dijimos nada mientras recogíamos nuestras cosas y comenzábamos el camino de regreso. Nadie quería quedarse ni un minuto más en ese maldito lugar. Cuando llegamos al cuartel, reportamos lo sucedido, pero nuestras palabras fueron recibidas con escepticismo. Nos dijeron que probablemente habíamos sufrido un episodio colectivo de estrés. Pero los hombres que estuvieron conmigo aquella noche saben la verdad, y yo también. Todavía puedo sentir esos ojos rojos mirándome cuando cierro los míos, y a veces, al despertar, el olor a tierra quemada sigue ahí. No sé qué eran esas criaturas ni por qué nos dejaron vivir, pero sé que el páramo de los perros no es un lugar cualquiera, es un portal a algo más, algo que no deberíamos haber perturbado. Desde entonces he aprendido a temer lo que no puedo entender, y sobre todo, he aprendido a evitar ese páramo a toda costa. Si algún día escuchas ladridos en la noche, aléjate. No cometas el error que nosotros cometimos. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vivimos aquella noche en la selva del sur de México. Cuando cierro los ojos, todavía puedo oír los gritos, sentir el calor opresivo del aire cargado de humedad, y ese maldito silencio que lo envolvía todo, antes de que las cosas empezaran a suceder. Soy un hombre como cualquier otro. Familia, una casa modesta y un pequeño terreno en el que cultivo lo que puedo. Entré al ejército buscando un propósito, algo que me hiciera sentir útil. Pensé que servir a mi país me daría la oportunidad de asegurar un futuro mejor para mi familia. No sabía que lo que encontraría en esa selva cambiaría para siempre la forma en que veo el mundo, y también cómo me veo a mí mismo. Todo comenzó con una misión aparentemente sencilla. Una patrulla rutinaria cerca de los límites de la Reserva Lacandona. Una vasta extensión de selva tan impenetrable como hermosa. Habíamos recibido reportes de movimientos inusuales en la zona. Cazadores furtivos, traficantes o quizá un grupo criminal que había encontrado refugio entre los árboles. Era algo que requería nuestra intervención, pero nada indicaba que fuera una amenaza mayor. Éramos 6 soldados en total. Un grupo unido, compañeros en el sentido más estricto de la palabra. Uno no sobrevive en lugares como ese sin aprender a confiar plenamente en quienes están a su lado. El jefe de la patrulla era un hombre experimentado, con más años en la selva que cualquiera de nosotros. Decía que conocía cada rincón del lugar y que podíamos confiar en él para guiarnos de regreso, sin importar cuán lejos nos adentráramos. La misión comenzó como cualquier otra. Caminamos durante horas bajo el dosel verde, siguiendo senderos apenas visibles y atravesando riachuelos fangosos. El calor era sofocante, y el sonido de los insectos era tan constante que se volvía parte del silencio. Cuando el sol empezó a descender, llegamos a un claro que el jefe identificó como un buen lugar para acampar. El terreno estaba limpio, rodeado de altos árboles cuyas ramas se entrelazaban como si formaran un techo natural. «Montemos el campamento aquí», dijo el jefe, secándose el sudor de la frente con la manga de su uniforme. Armamos las tiendas de campaña con la eficiencia de quienes lo han hecho 1000 veces. Algunos nos turnamos para recolectar madera para una fogata, mientras otros vigilaban los alrededores. La comida era sencilla, latas y raciones que apenas llenaban el estómago, pero a esas alturas ya estábamos acostumbrados. Todo parecía normal hasta que la noche comenzó a caer. Fue entonces cuando el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra nosotros. Al principio, pensé que era el cansancio jugando con mi mente, pero noté que los demás también lo sentían. Uno de mis compañeros, el más joven del grupo, empezó a mostrar signos de nerviosismo. «¿Oyen eso?», preguntó mirando hacia la oscuridad más allá de la fogata. «No oigo nada», respondió otro con una sonrisa forzada. «Solo los bichos, como siempre». «Eso es precisamente lo raro», replicó el joven. «Los bichos están callados». Y tenía razón. Lo que antes era un constante zumbido y chirrido había desaparecido por completo, dejando un silencio tan profundo que podía escucharse el crujido de las hojas bajo nuestras botas cuando nos movíamos. El jefe trató de calmar los ánimos. «Tranquilos, es solo la selva. A veces pasa. Las cosas aquí no funcionan como en la ciudad. Mantengan la guardia y duerman cuando puedan. Mañana seguimos». Pero nadie durmió bien esa noche. Cada sonido, por insignificante que fuera, nos ponía en alerta.
Sentíamos que estábamos siendo observados, aunque no había señales de que hubiera alguien más cerca. La fogata, que normalmente nos daba una sensación de seguridad, parecía apenas una defensa contra la inmensidad de la oscuridad que nos rodeaba. Al amanecer, recogimos nuestras cosas y nos preparamos para continuar. El jefe trazó una ruta para salir del claro y retomar el camino hacia el puesto de control. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los árboles parecían más densos, los caminos que habíamos tomado la noche anterior ya no estaban allí, y todo a nuestro alrededor parecía haberse transformado. ¿Seguro que este es el camino?, preguntó uno de los soldados, rompiendo el incómodo silencio. El jefe no respondió de inmediato. Miraba su brújula con el ceño fruncido, como si no pudiera entender lo que estaba viendo. «Debe ser el camino», respondió finalmente, aunque su voz carecía de la confianza habitual. Seguimos adelante, pero cuanto más caminábamos, más parecía que estábamos dando vueltas en círculos. Reconocíamos ciertos puntos: un árbol caído, una formación rocosa, un tronco hueco. Pero no importaba cuánto intentáramos desviarnos, siempre regresábamos al mismo lugar. El jefe decidió que era hora de detenernos y analizar la situación. Sacó un mapa y lo extendió sobre una roca. Los demás nos sentamos cerca, intercambiando miradas de preocupación. «Esto no tiene sentido», dijo finalmente, golpeando el mapa con el dedo. «Según esto, deberíamos estar en el río. Pero aquí no hay agua, solo selva». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó el joven cuya voz traicionaba su miedo. «Seguir adelante, no hay otra opción». Mientras avanzábamos, las cosas se tornaron más inquietantes. Comenzamos a ver cosas que no tenían sentido, sombras que se movían entre los árboles, figuras que desaparecían tan rápido como las detectábamos. Uno de los soldados aseguró haber visto a una mujer vestida de blanco entre la maleza, pero cuando corrió tras ella, no encontró nada. El silencio regresó, pero esta vez era aún más opresivo. Sentíamos que la selva misma estaba viva, observándonos, jugando con nosotros. El calor y la humedad se volvían insoportables, y nuestras reservas de agua empezaban a agotarse. «Esto no es natural», dijo uno de los soldados mientras descansábamos bajo un árbol enorme. «Algo aquí no quiere que salgamos». Nadie respondió, pero todos sabíamos que tenía razón. Con el paso de los días, el agotamiento comenzó a cobrarse su precio. Las discusiones se volvieron frecuentes, y algunos empezaron a dudar de las órdenes del jefe, pero lo peor ocurrió una noche, cuando uno de nosotros simplemente desapareció. Habíamos hecho un pequeño campamento para descansar. Al despertar notamos que faltaba uno. No había señales de lucha, ni rastro de hacia dónde podría haber ido. Lo buscamos durante horas, llamando su nombre, pero fue inútil. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un grito. Era su voz, pero sonaba extraña, distante. Nos levantamos de inmediato, iluminando con nuestras linternas la oscuridad, pero no encontramos nada. El jefe tomó una decisión entonces. «Nos vamos al amanecer. No importa cómo, pero saldremos de aquí». Cuando finalmente encontramos un sendero que parecía prometedor, ya estábamos al borde del colapso. Caminamos durante horas, con la esperanza de que el terreno cambiara, de que viéramos algún indicio de civilización. Pero cada paso parecía llevarnos más profundamente en la selva. El último recuerdo que tengo de ese lugar es un árbol enorme, cuyas raíces se enroscaban como serpientes sobre el suelo. Después de eso todo se volvió un borrón. Desperté en un hospital militar, junto con 2 de mis compañeros. Nos dijeron que nos habían encontrado vagando cerca de un poblado, deshidratados y delirando. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió. Nunca supimos qué pasó con los otros. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa selva. Escucho esos gritos y siento ese miedo primitivo que no he podido sacudirme desde entonces. El laberinto verde sigue ahí, esperando, y sé que, algún día, alguien más se adentrará en él y enfrentará lo que nosotros apenas sobrevivimos. Nunca he sido el tipo de hombre que cree en cosas sobrenaturales. Toda mi vida, desde que entré al ejército, he vivido bajo la lógica de que lo que no ves no existe. Sin embargo, hay noches como esta en las que, aunque trato de convencerme de que todo fue un mal sueño, no puedo dejar de sentir un frío que me recorre los huesos al recordar lo que ocurrió en esa base en Chiapas. Todo empezó una noche tranquila,
durante una guardia nocturna. Era mi tercera semana en aquella base improvisada, cerca de una comunidad que parecía estar en medio de la nada. Para ser sincero, estaba harto del calor sofocante y de las lluvias constantes que nunca cesaban. Había pasado el día revisando equipo, preparando la comida en la pequeña cocina comunitaria y charlando con los compañeros. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente, aunque no le di importancia en ese momento. La base era pequeña. Éramos poco más de una docena de hombres, cada uno con sus historias y traumas, pero también con un sentido del humor que nos mantenía vivos, literalmente. Había perdido la cuenta de cuántas veces las risas en los dormitorios nos sacaban de la rutina. Pero esa noche no hubo risas, no hubo bromas. Desde el atardecer, el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible nos vigilara. El primer turno de guardia me tocó a mí, junto con Morales, un soldado joven pero con un sentido del humor tan negro que hasta los más serios se reían con sus ocurrencias. Era pasada la medianoche cuando empezamos a escuchar algo extraño, un lamento que venía desde el fondo de la base. Al principio, pensamos que era una de las mujeres de la comunidad cercana, tal vez alguien que se había perdido o necesitaba ayuda. ¿Oíste eso?, preguntó Morales apagando su cigarro en la tierra húmeda. Sí, pero no es nada, seguro es el viento, le respondí, intentando no sonar nervioso. El sonido se repitió, esta vez más cerca, un lamento prolongado que helaba la sangre. Se escuchaba como el llanto de una mujer, desgarrador y lleno de sufrimiento. Miré a Morales, y él me devolvió la mirada con los ojos bien abiertos. Eso no es el viento, compadre. Tomé mi rifle más por instinto que por necesidad y decidimos investigar. Caminamos hacia el origen del sonido que parecía venir de uno de los dormitorios al final del pasillo. La base estaba casi a oscuras, iluminada solo por una tenue luz amarillenta que parpadeaba de vez en cuando. A medida que nos acercábamos, el lamento se hacía más claro, más real. Era como si alguien estuviera en un dolor insoportable. Llegamos a la puerta del dormitorio donde se escuchaba el ruido. Se trataba de la habitación que había pertenecido a Ramírez, un compañero que había muerto semanas atrás en un accidente, mientras se realizaba una operación nocturna en la selva. Su ausencia todavía se sentía, especialmente porque su cama y sus cosas seguían ahí, intactas, como si nadie se atreviera a tocar lo que le pertenecía. ¿Por qué vendría de ahí?, preguntó Morales en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Le hice un gesto para que guardara silencio y, con cuidado, abrí la puerta. La habitación estaba vacía, pero el aire era denso, como si algo invisible nos presionara el pecho. El lamento se había detenido en cuanto entramos, dejando un silencio aún más aterrador. «No hay nada aquí», dije, aunque mi voz no sonaba tan firme como me hubiera gustado. Morales asintió, pero no dejó de mirar alrededor, con el rostro pálido y una mano firme sobre su rifle. Decidimos cerrar la puerta y regresar a nuestra posición de guardia. Sin embargo, el lamento volvió, esta vez más fuerte y prolongado, justo cuando nos alejábamos. Era imposible no sentir cómo el sonido calaba hasta el alma. Al día siguiente, el incidente se convirtió en el tema de conversación entre los compañeros. Algunos se reían diciendo que seguramente habíamos escuchado a algún animal o a una mujer borracha de las comunidades cercanas. Pero otros, los más viejos, parecían inquietos. «Eso no es cualquier cosa. Ese tipo de llanto es mala señal», dijo un sargento con más de 20 años de servicio. Traté de no darle importancia, pero algo en mi interior sabía que aquello no era normal. Las noches siguientes, el lamento continuó, siempre alrededor de la misma hora y siempre en el dormitorio de Ramírez. Nadie quería hacer guardia cerca de esa zona, y algunos incluso empezaron a rezar antes de dormir. Una noche, cuando todos parecíamos resignados a convivir con aquel extraño fenómeno, la situación escaló. Yo estaba terminando de limpiar mi rifle cuando uno de los soldados, un joven de Veracruz llamado Pérez, entró corriendo al comedor, pálido y temblando. «La vi, juro que la vi», gritó, con la respiración entrecortada. Todos lo rodeamos, intentando calmarlo para que explicara qué había sucedido. Según él, había salido a fumar cerca del dormitorio de Ramírez cuando vio una figura de una mujer vestida de blanco parada frente a la puerta. Decía que no tenía rostro, solo una sombra oscura donde debían estar sus ojos. Se quedó mirándome,
Y luego se desvaneció, dijo Pérez, con los ojos llenos de lágrimas. La incredulidad se mezcló con el miedo entre los presentes. Algunos intentaron minimizarlo, pero otros, especialmente los que habían estado escuchando los lamentos, sabían que algo estaba pasando. Esa misma noche, decidí quedarme despierto, para ver si podía averiguar qué estaba ocurriendo. No soy un hombre especialmente valiente, pero no podía soportar la idea de que aquello se quedara sin explicación. A las 2 de la madrugada, los lamentos comenzaron de nuevo. Esta vez, no eran solo un eco lejano, parecían estar justo afuera de mi dormitorio. Tomé mi linterna y salí, tratando de mantener la calma. Caminé hacia el pasillo y para mi horror vi la puerta del dormitorio de Ramírez abierta de par en par. Una figura blanca, etérea, se movía dentro. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Sentí cómo el frío invadía mi cuerpo, paralizándome. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura se detuvo y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Luego, en un tono bajo y doloroso, escuché una sola palabra que nunca olvidaré. «Regresa». Y luego desapareció. No sé cómo logré moverme después de aquello, pero cuando finalmente lo hice, corrí a despertar a los demás. Nadie dudó de mi historia. Esa fue la última noche que escuchamos los lamentos, pero el recuerdo de aquella figura nunca nos dejó. Al día siguiente, trasladaron nuestras operaciones a otra base, y nadie habló del tema de nuevo. A veces, en las noches silenciosas, todavía puedo escuchar ese lamento en mi mente. No sé qué quería esa mujer ni por qué su presencia estaba ligada al dormitorio de Ramírez. Pero una cosa es segura. En el ejército aprendí que hay cosas que no tienen explicación, y no siempre podemos enfrentarlas con armas. Era una operación sencilla, según nos dijeron. Nada que no hubiéramos hecho antes. Un trabajo rutinario. Nos aseguró el teniente antes de embarcarnos en aquella pesadilla. Nunca había cuestionado órdenes, pero ahora, mirando atrás, desearía haberme atrevido. Era un día caluroso cuando llegamos al rancho abandonado en Tabasco. La misión era patrullar la zona y verificar reportes de actividades sospechosas relacionadas con un grupo armado que, según inteligencia, usaba esos campos como ruta de tráfico. Éramos 5 en total, un equipo pequeño pero experimentado. El teniente lideraba, seguido por el cabo y 3 soldados, entre ellos yo. El rancho estaba en ruinas, un lugar olvidado por el tiempo. La maleza había reclamado las viejas construcciones, y los campos, que alguna vez fueron sembradíos, estaban plagados de hierbas altas y espinas. En el centro del terreno, como si lo cuidara, se alzaba un espantapájaros. Al principio no le presté mucha atención. Estaba hecho de trapos viejos y tenía un sombrero militar desgastado. Alguien con sentido del humor, pensé. «Esas cosas no las pones por diversión», murmuró el cabo señalando al espantapájaros. Su voz tenía un tono nervioso, poco habitual en él. Nadie respondió, pero todos lo miramos de reojo mientras instalábamos el campamento. La primera noche pasó sin problemas, salvo por un silencio inquietante que parecía envolver el lugar. No había grillos ni aves nocturnas, solo el susurro del viento moviendo la hierba. El teniente lo achacó al aislamiento del lugar. «Relájense, muchachos, mañana terminamos aquí y volvemos a la base». A la mañana siguiente algo cambió. Mientras desayunábamos unas raciones frías, uno de los compañeros señaló al espantapájaros. «¿No estaba más lejos ayer?». Su comentario arrancó risas nerviosas del grupo, pero al mirarlo no pude evitar notar que, efectivamente, parecía estar más cerca del campamento. «Seguro fue el viento», dijo el teniente, pero su tono no era tan seguro. Decidimos no hablar más del tema, pero durante las patrullas del día no podía quitarme la imagen de la figura inerte de la cabeza. Cada vez que lo miraba sentía que me observaba, aunque sabía que eso era imposible. Esa noche, la situación empeoró. Mientras montábamos guardia, escuchamos ruidos extraños, como pasos entre la maleza. Cada vez que iluminábamos el lugar con nuestras linternas, no encontrábamos nada. «Deben ser animales», dijo el teniente, aunque su voz temblaba. Pero cuando llegó el amanecer, el espantapájaros estaba aún más cerca. Esta vez, no había forma de ignorarlo. Estaba a pocos metros del campamento, inclinado hacia adelante, como si nos estuviera estudiando. El cabo, que
que ya estaba al borde de los nervios, propuso quemarlo. Sea lo que sea, no es normal. Esto tiene algo malo, dijo. El teniente se negó. No estamos aquí para jugar con supersticiones. Ahora cálmate y haz tu trabajo. Le respondió con un tono severo. Pero todos estábamos inquietos. Durante la patrulla de ese día, encontramos algo que empeoró las cosas. Cerca del límite del rancho, hallamos restos de una fogata reciente y varios objetos esparcidos, botas, mochilas y un casco militar oxidado. No había señales de lucha ni cuerpos, pero la escena era desconcertante. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó uno de los compañeros. Nadie respondió. El teniente ordenó que regresáramos al campamento. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Los ruidos volvieron, más fuertes esta vez, como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestras tiendas. El cabo finalmente perdió la paciencia y salió con su rifle. «¡Ya basta! ¿Quién está ahí?», gritó. Cuando iluminó con su linterna no encontró nada, salvo el espantapájaros. Ahora estaba justo en el borde del campamento, más cerca que nunca. Fue esa noche cuando entendimos que algo no estaba bien. Alrededor de las 2 de la madrugada, uno de los compañeros empezó a gritar. Salimos corriendo de las tiendas y lo encontramos temblando, apuntando hacia el espantapájaros. «Se movió, lo vi moverse», repetía una y otra vez. El teniente intentó calmarlo, pero todos sabíamos que había algo raro en esa cosa. El cabo, sin esperar órdenes, encendió un fósforo y lo lanzó al espantapájaros, que rápidamente comenzó a arder. Por un momento sentimos alivio. Sin embargo, cuando las llamas consumieron los trapos, revelaron algo espantoso. Dentro de la estructura había huesos humanos. El horror se apoderó de nosotros. «Esto no puede ser real», murmuró uno de los compañeros. El teniente, intentando mantener la calma, ordenó que nos retiráramos del campamento y esperáramos refuerzos. Pero antes de que pudiéramos movernos, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los compañeros cayó al suelo, agarrándose el cuello como si algo invisible lo estrangulara. Disparamos hacia la oscuridad, pero no vimos nada. Solo el viento seguía soplando, frío y cruel. Al amanecer solo quedábamos 3. El cabo había desaparecido durante la noche, y los otros 2 estábamos al borde de la histeria. Decidimos abandonar el rancho y regresar a la base, dejando atrás todo nuestro equipo. Mientras corríamos por los campos, pude sentir que algo nos seguía, algo que no era humano. Cuando finalmente llegamos a la base y contamos nuestra historia, nadie nos creyó. Nos enviaron a sesiones con psicólogos que atribuyeron todo a estrés postraumático. Pero yo sé la verdad. Sé que lo que vimos en ese rancho no era de este mundo. Desde entonces no he vuelto a Tabasco, pero hay noches en las que siento su presencia, como si el espantapájaros me hubiera seguido. Y cuando cierro los ojos, lo veo, más cerca, siempre más cerca. Siempre supe que mi vida no sería fácil. Nací en un pequeño pueblo del sur de México, rodeado de montañas y un calor sofocante que parecía pegarse a la piel como una maldición. Mis primeros recuerdos son de las madrugadas, ayudando a mi padre en el campo, mientras él hablaba de honor y sacrificio. Decía que los hombres de verdad protegían lo suyo, incluso si eso significaba entregarlo todo. Esas palabras se quedaron conmigo cuando cumplí la mayoría de edad. No había muchas opciones en mi pueblo, así que me enlisté en el ejército buscando algo más que el polvo de los caminos. Y encontré lo que buscaba: disciplina, hermandad y un propósito. Pero también descubrí que el mundo es mucho más oscuro de lo que uno imagina. Era un operativo como cualquier otro, o al menos eso creíamos al principio. Nuestro escuadrón, compuesto por 7 hombres, tenía la tarea de patrullar una región selvática en la frontera con Guatemala. Había reportes de actividades sospechosas, tráfico de armas, contrabando, lo de siempre. Partimos de madrugada desde una pequeña base improvisada, con la promesa de regresar en 3 días. El camino era complicado, la selva parecía viva, respiraba a través de su humedad densa, y el constante sonido de insectos y aves que nunca dejaban de chillar. Teníamos que caminar en fila india, atentos al menor ruido. El suelo era traicionero, con raíces ocultas bajo las hojas y lodo que se pegaba a nuestras botas como si quisiera retenernos.
Esa noche acampamos cerca de un río, al lado de una formación rocosa que nos daba algo de cobertura. El sargento, un hombre curtido en años de servicio, nos ordenó turnarnos para hacer guardia. Me tocó la última ronda justo antes del amanecer. Fue durante esa guardia cuando vi la primera cruz. Estaba sentado en un tronco, revisando mi arma para mantenerme despierto, cuando algo llamó mi atención. A unos 20 metros entre la maleza, algo blanco reflejaba la luz de la luna. Me levanté con cuidado, apuntando mi rifle hacia el objeto. Mis pasos eran cautelosos. El crujir de las hojas bajo mis botas parecía ensordecedor en la quietud de la madrugada. Cuando llegué, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una cruz de madera, enterrada en el suelo. Pero no era una cruz cualquiera. Sobre la madera, en letras burdas, estaba grabado mi nombre completo. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que veía. Revisé los alrededores, pero no había señales de nadie más. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Qué haces aquí? La voz del sargento me sobresaltó. Giré rápidamente, apuntándole sin querer. Lo siento, mi sargento, respondí bajando el arma. Hay algo que necesita ver. Lo llevé hasta la cruz. Su expresión, siempre imperturbable, cambió. Frunció el ceño. Luego miró a su alrededor como si esperara que algo o alguien apareciera. Despierta a los demás, ordenó. Quiero saber si hay más, y la sabía. Cuando revisamos los alrededores, encontramos 6 cruces más, cada una con el nombre de un miembro del escuadrón. Todas estaban perfectamente alineadas, como si alguien hubiera planeado ese macabro descubrimiento. La 7ª cruz, sin embargo, estaba vacía. Esto es una advertencia, dijo el sargento, su voz tensa. Tenemos que movernos. Nadie discutió. Recogimos nuestras cosas y nos internamos más en la selva, siguiendo el curso del río. Pero algo había cambiado. La camaradería que solía unirnos se había convertido en desconfianza. Cada crujido en la maleza nos hacía saltar. Sentíamos que algo, o alguien, nos observaba. ¿Qué clase de enfermo hace esto?, murmuró uno de los muchachos, mirando nervioso a su alrededor. No lo sé, pero más vale que no lo encontremos, respondió otro. La selva parecía volverse más hostil a medida que avanzábamos. El aire se volvía más denso, y los sonidos habituales comenzaron a desaparecer. Incluso las aves parecían haberse ido, dejando un silencio que resultaba más perturbador que cualquier ruido. Esa noche acampamos en una pequeña colina. El sargento nos ordenó mantener el fuego bajo y evitar hacer ruido. Nadie discutió, pero era evidente que todos estábamos al borde del pánico. A medianoche, durante la guardia de uno de los chicos, ocurrió. Un grito desgarrador nos despertó a todos. Corrimos hacia donde estaba, pero no lo encontramos. Solo quedaba su rifle, abandonado en el suelo. ¡Busquen!, ordenó el sargento, pero en vano. Lo llamamos, revisamos cada rincón, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando alguien lo encontró. Otra cruz, con su nombre grabado. Pero esta vez no estaba vacía. Bajo su nombre, había una fecha. La de esa misma noche. El miedo se apoderó de nosotros. El sargento trató de mantener el control, pero incluso él parecía dudar. Decidió que debíamos seguir adelante, alejarnos lo más posible de aquel lugar. Durante los siguientes días, las cosas empeoraron. Uno por uno, mis compañeros desaparecían. Siempre ocurría durante la noche, siempre acompañados por esos gritos que helaban la sangre, y cada vez, al amanecer, encontrábamos una nueva cruz con un nombre y una fecha. El ambiente era insoportable. Nadie hablaba, nadie dormía. El único sonido era el de nuestras botas pisando el lodo, y el constante golpeteo de nuestros corazones. Un día, mientras avanzábamos por un sendero estrecho, vimos algo que nos hizo detenernos. Frente a nosotros, colgando de los árboles, estaban los cuerpos de 2 de nuestros compañeros. Sus rostros estaban congelados en una expresión de terror absoluto. «Esto no es humano», dijo uno de los muchachos temblando. «Tenemos que salir de aquí». Pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegamos al tercer día solo quedábamos el sargento y yo. Estábamos exhaustos, deshidratados y completamente aterrorizados. Decidimos que lo mejor era regresar por donde habíamos venido, aunque significara enfrentar nuevamente las cruces y los cuerpos. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, escuché un ruido. Era un susurro, apenas perceptible, pero lo suficiente para hacerme saltar.
Desperté al sargento, pero antes de que pudiera decirle algo, algo lo arrastró hacia la oscuridad. Corrí tras él, gritando su nombre, pero solo encontré su cruz, recién clavada en el suelo. La última cruz. Y entonces entendí. La última cruz nunca estuvo vacía. Era para mí. Logré salir de la selva, aunque nunca supe cómo. Cuando llegué a la base, nadie me creyó. Dijeron que había perdido la cabeza, que todo era producto de la fatiga y el estrés. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí. Y cada noche cuando cierro los ojos veo esa última cruz. Siento que me está esperando. Cuando nos destacaron a la selva de Chiapas, nunca imaginé lo que viviríamos allí. Para muchos de mis compañeros y para mí, las misiones eran parte del deber, del honor de vestir el uniforme. Pero aquella vez fue diferente. Estoy aquí, con un par de tragos encima, intentando poner en palabras algo que todavía me despierta por las noches, con el sudor corriéndome por la frente. No era nuevo en el servicio, llevaba años en las filas. Había pasado por combates, operativos antinarco, patrullajes interminables y noches frías bajo las estrellas. Me gustaba mi trabajo, aunque implicara días lejos de mi familia, lejos del hogar. Me había acostumbrado al peligro y al silencio de los montes, pero lo que vi esa noche en la espesura de Chiapas me hizo cuestionar todo lo que sé sobre el mundo. Nuestra misión parecía sencilla: patrullar la frontera selvática en busca de grupos armados. Éramos un grupo pequeño, no más de media docena, perfectamente entrenados. El jefe de la unidad, un hombre curtido por la experiencia, nos advirtió que aquella zona no solo era peligrosa por los criminales, sino por la misma selva. Respétenla, nos dijo con una seriedad que no le conocía. No estamos solos aquí. Al principio no le dimos importancia. Los soldados jóvenes solemos burlarnos de las advertencias de los veteranos, pero aquella noche todo cambió. Era el 5.º día de patrullaje, y la humedad ya nos tenía hartos. Los insectos parecían ensañarse con nosotros, y el cielo estaba cubierto por nubes negras que anunciaban tormenta. Decidimos acampar cerca de un pequeño claro. El aire estaba cargado, como si la selva misma respirara con dificultad. De pronto, escuchamos pasos entre la maleza. Alguien se acercaba, tambaleándose. Por reflejo, todos nos pusimos en posición, apuntando nuestras armas hacia el sonido. De entre los árboles emergió un hombre. Su ropa estaba hecha jirones, y sus pasos eran lentos, pesados. «¡Alto ahí!», le grité, levantando una mano para señalarle que no se acercara más. Mis compañeros permanecieron en silencio, tensos. El hombre levantó las manos, como si quisiera mostrarnos que no llevaba armas. «Necesito ayuda», dijo con una voz débil, apenas un susurro. Me acerqué un par de pasos, sin bajar el arma. Había algo extraño en él. Su rostro estaba cubierto por una sombra que no debería estar allí. Era como si la luz de nuestras linternas no pudiera alcanzarlo. «¿Qué le pasa en la cara?», murmuró uno de mis compañeros. Fue entonces cuando lo vi claramente. No tenía rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una goma gigante. Di un paso atrás, sintiendo un frío recorrerme la espalda. «¿Qué demonios es esto?», exclamó uno de los soldados, apretando el gatillo de su rifle sin disparar. El hombre, o lo que fuera, inclinó la cabeza. Parecía observarnos, aunque no tenía ojos. «Ayúdenme», repitió. Su voz no salió de su boca inexistente. Resonó directamente en nuestras cabezas, como un pensamiento ajeno. En ese momento, un estruendo rompió el silencio. Uno de los nuestros, el más joven del grupo, disparó. La bala atravesó el cuerpo del hombre sin rostro, pero no hubo sangre, ni un movimiento de dolor. El ser se tambaleó, pero no cayó. Y entonces, desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí. «¿Qué carajos fue eso?», gritó alguien detrás de mí. La radio comenzó a emitir un ruido estático, interrumpiendo cualquier posibilidad de comunicación con la base. El soldado que disparó, un muchacho que apenas llevaba un par de meses en la unidad, comenzó a gritar. Cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Decía que no podía sacarse de la mente la voz del hombre, que seguía pidiéndole ayuda, una y otra vez. La tormenta que había amenazado con llegar finalmente lo hizo.
La lluvia comenzó a caer con fuerza, haciendo que todo a nuestro alrededor se volviera más oscuro y más denso. Sentí que la selva nos estaba cerrando el paso, como si las ramas de los árboles crecieran más rápido, acercándose a nosotros. «Tenemos que movernos», dijo el jefe, pero incluso él parecía inseguro. El soldado joven, el que había disparado, seguía gritando. Sus ojos estaban en blanco y su piel comenzaba a tornarse pálida, como si la vida se le escapara. Intentamos cargarlo, pero era como si un peso invisible lo anclara al suelo. De pronto, levantó la cabeza, y aunque su rostro era el mismo, sus ojos ya no estaban allí. Nos observaba con esa cara vacía, idéntica a la del hombre sin rostro. Me congelé al verlo. «Corran», murmuró el jefe. «Dejamos al soldado allí». Fue cruel, lo sé, pero en ese momento era él o nosotros. La selva parecía moverse con nosotros, susurrándonos cosas que no entendíamos. Escuchábamos pasos por todas partes, pero nunca veíamos a nadie. El jefe nos llevó por un camino improvisado, alejándonos del lugar del encuentro. La lluvia no cedía, y nuestras botas se hundían en el lodo. A cada paso sentía que algo nos observaba desde las sombras. En algún momento, uno de los soldados que iba detrás de mí gritó. Cuando volteé, no estaba. En su lugar solo había un charco de agua oscura y un rifle abandonado. No hubo rastro de lucha, ni sangre. Simplemente desapareció. «No se separen», gritó el jefe, pero para entonces todos estábamos al borde del pánico. Llegamos a un claro en la selva, un espacio donde la lluvia parecía caer más fuerte. Allí estaba el hombre sin rostro, esperándonos. Había algo distinto en él ahora. Su cuerpo parecía más definido, más real, pero su rostro seguía siendo una superficie vacía. «¿Por qué huyen?», dijo, y su voz resonó en nuestras cabezas nuevamente. «¿Qué quieres de nosotros?», le grité al borde del colapso. El hombre se quedó en silencio. Lentamente levantó una mano y señaló hacia la selva. «Este es mi lugar, no debieron entrar». El jefe, en un acto de valentía o desesperación, levantó su arma y disparó directamente al centro del cuerpo del hombre. Pero el disparo atravesó el aire vacío. El hombre comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, escuchamos sus últimas palabras. «Ya son míos». De los que entramos en la selva aquella noche, solo regresamos 3. Nunca hablamos de lo que vimos, ni de los compañeros que perdimos. La base nos interrogó, pero nuestras respuestas fueron vagas. Nadie hubiera creído la verdad. A veces, en las noches más oscuras, siento que algo me observa. Escucho pasos detrás de mí, incluso cuando estoy solo. Y cuando cierro los ojos, veo esa cara vacía, esa ausencia que me carcome desde adentro. La selva no nos dejó ir realmente. Algo de nosotros se quedó allí, con el hombre sin rostro. O tal vez, él se quedó con nosotros. La primera vez que experimenté el olor de la muerte fue una noche cualquiera en la profundidad de la selva chiapaneca. No era mi primera misión en ese tipo de terreno, pero algo en este despliegue se sentía diferente, como si la selva misma rechazara nuestra presencia. No era un novato en el ejército. A lo largo de los años había aprendido que en las operaciones no hay espacio para los errores ni para el miedo. Pero, ¿cómo preparas a un hombre para enfrentar lo desconocido, aquello que desafía toda lógica? Me enviaron con un pequeño destacamento, éramos 6 en total. Nos desplegaron para rastrear y desmantelar una supuesta ruta de contrabando que, según la inteligencia, estaba siendo utilizada por un grupo criminal. La selva era espesa, húmeda y por la noche parecía viva. El crujir de las hojas, los chillidos lejanos de los animales y la humedad que se pegaba a la piel nos acompañaron desde el momento en que pisamos aquel lugar. Al principio, todo parecía tranquilo. Montamos un campamento improvisado en una pequeña planicie rodeada por árboles altos que parecían tocar el cielo. Era un lugar estratégico, cercano al río y con buena visibilidad. Sin embargo, desde la primera noche, algo andaba mal. Fue mientras montaba guardia. Las horas pasaban lento, y lo único que escuchaba era el murmullo del río mezclado con los ruidos típicos de la selva. Pero entonces llegó un hedor, un aroma penetrante que me hizo contener la respiración. Era una mezcla entre carne podrida y algo ácido, como si la tierra misma exhalara su descomposición.
¿Hueles eso?, le pregunté al compañero que me relevaba. Él se detuvo en seco y arrugó la nariz. ¿Qué demonios?, fue lo único que dijo antes de alejarse un poco, como buscando el origen del olor. Pero no encontramos nada. Decidimos no alarmar al resto y lo dejamos pasar como algo típico del lugar. A la mañana siguiente, mientras revisábamos el perímetro, alguien encontró las marcas. Eran extrañas, como garabatos trazados en la tierra blanda. No eran huellas humanas ni de animal. Parecían símbolos, figuras torcidas que daban vueltas sobre sí mismas. El soldado que las descubrió, un muchacho del norte, me miró con el rostro pálido. «Jefe, esto no es normal. ¿Quién haría algo así en medio de la selva?» «Probablemente sean rastros de los contrabandistas», le respondí, aunque yo mismo no estaba convencido. Era mejor mantener la calma y evitar que el miedo se propagara. Pero esa noche, el olor regresó. Esta vez era más fuerte, como si se infiltrara en la piel y se quedara ahí. Y no estábamos solos. Durante mi turno de guardia, juraría que vi una figura moviéndose entre los árboles. Alta, delgada, y con movimientos torpes, como si estuviera arrastrando los pies. Avisé al resto y revisamos el perímetro, pero no encontramos nada. «¿Seguro que viste algo?», me preguntó el más veterano del grupo. Su tono no era de incredulidad, sino de preocupación. «Sí, estoy seguro. Algo o alguien está vigilándonos». A medida que avanzaban los días, el ambiente se volvía más pesado. Cada noche encontrábamos más marcas en el suelo, y el hedor se hacía casi insoportable. Uno de los compañeros, un tipo grande y fuerte que siempre hacía bromas para aliviar la tensión, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que escuchaba voces, aunque juraba que no eran humanas. «Parecen susurros, pero no lo son», dijo una noche mientras se me acercaba. «Es como si la selva estuviera hablando, ¿me entiendes? No me estoy volviendo loco, lo juro». Intenté calmarlo, pero no era fácil. Yo mismo había comenzado a escuchar cosas, sonidos que parecían provenir de entre los árboles, como un lamento bajo y constante. Pero no podía admitirlo. Como líder, mi deber era mantener la compostura. Una tarde, mientras explorábamos el área en busca de señales de los contrabandistas, encontramos algo que nos dejó helados: un altar improvisado en medio de la selva. Estaba hecho de ramas y huesos, con manchas oscuras que parecían ser sangre seca. En el centro había una figura tallada en madera, grotesca y deformada. Todos nos miramos en silencio sin saber qué decir. «No es obra de los contrabandistas», dijo uno de los soldados. «Esto es algo más». Decidí que debíamos desmontar el altar y seguir con nuestra misión. Pero en cuanto lo hicimos, el hedor se intensificó, como si hubiéramos despertado algo. Esa noche, las cosas se salieron de control. El primer grito nos despertó a todos. Era el compañero que decía escuchar voces. Lo encontramos fuera del campamento, agachado y temblando mientras miraba algo en el suelo. Cuando nos acercamos, vimos que estaba cubierto de sangre, pero no tenía ninguna herida. La sangre no era suya. «Estaba aquí, lo vi, estaba aquí», gritaba mientras señalaba frenéticamente hacia la oscuridad, pero no había nada. Intentamos calmarlo y llevarlo de vuelta al campamento, pero se resistía. Decía que si regresaba, ellos lo encontrarían. Finalmente logramos controlarlo, pero esa noche nadie durmió. Fue cerca del amanecer cuando escuchamos los pasos. Eran lentos, pesados, y parecían rodear el campamento. Nos preparamos para un enfrentamiento, pensando que eran los contrabandistas, pero nunca apareció nadie. Solo escuchábamos los pasos y, de vez en cuando, un crujido entre los árboles. Cuando finalmente salió el sol, encontramos más marcas en el suelo, esta vez más cercanas a nuestras tiendas. Y en el centro del campamento, alguien había dejado una figura tallada similar a la que encontramos en el altar, pero esta vez estaba cubierta de una sustancia pegajosa y oscura. Al quinto día, el miedo ya había hecho mella en todos nosotros. Decidí que debíamos retirarnos y reportar lo sucedido, pero la selva parecía no querer dejarnos ir. Nos perdimos, a pesar de tener mapas y brújulas. Los caminos que habíamos tomado antes ahora estaban bloqueados por árboles caídos o simplemente desaparecían. Uno a uno, comenzamos a desmoronarnos. El soldado más joven desapareció durante una tormenta nocturna. Salimos a buscarlo al amanecer, pero solo encontramos su rifle y un charco de sangre fresca. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos lo que significaba.
El compañero que había escuchado voces también sucumbió. Una noche simplemente no despertó. Su rostro tenía una expresión de terror indescriptible, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. Para cuando finalmente encontramos un camino de regreso, solo quedábamos 3. Apenas hablábamos, y el hedor seguía persiguiéndonos. Cuando finalmente salimos de la selva, no dijimos nada. En el informe mencionamos que la misión había sido abortada por condiciones adversas. Pero nunca hablamos del altar, las marcas, ni del olor. Nadie nos habría creído. A veces, en las noches tranquilas, todavía puedo olerlo. Ese hedor penetrante que anuncia la muerte. Y aunque trato de convencerme de que todo fue una alucinación colectiva, sé que no lo fue. Porque cada vez que cierro los ojos, veo esas marcas en la tierra y escucho esos pasos que nunca se detienen. En la selva, algo nos observaba, y sé que aún lo hace. No hay forma de que se haya ido solo. La tienda estaba cerrada desde dentro. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como un eco interminable. Si cierro los ojos, puedo escuchar la respiración de mis compañeros, sentir el frío húmedo de la selva chiapaneca y, sobre todo, recordar el vacío indescriptible que nos dejó su desaparición. Lo que voy a contar sucedió hace años, pero parece que fue ayer. Nunca pude olvidarlo, y quizás nunca lo haga. Cuando me enlisté en el ejército, no esperaba mucho más que disciplina, órdenes y algo de camaradería. Yo venía de un pueblo pequeño en el norte, donde el tiempo parecía avanzar más lento que en el resto del mundo. Mis padres trabajaban la tierra, y aunque siempre me inculcaron el amor por el campo, yo soñaba con algo diferente. Quería servir a mi país, ver algo más allá de los horizontes polvorientos de mi infancia. El entrenamiento fue duro, pero lo soporté. Aprendí a sobrevivir en condiciones extremas, a manejar armas, a confiar en mis compañeros y a desconfiar del silencio. Esa última lección, por desgracia, me salvaría más de una vez, pero también me dejó cicatrices que no se ven. Cuando me asignaron a Chiapas, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Había escuchado historias de la selva, su belleza, su brutalidad y los secretos que parecía guardar en cada sombra. La misión era sencilla, o al menos eso nos dijeron: patrullajes nocturnos, asegurarnos de que los caminos estuvieran libres de amenazas y mantener la paz en comunidades remotas. Era una rutina que se repetía una y otra vez. Montábamos campamento, nos turnábamos para vigilar, y al amanecer seguíamos nuestro camino. Pero aquella noche, algo cambió. El lugar era una zona remota cerca de la frontera con Guatemala. El calor del día había sido insoportable, y al caer la noche la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa. Montamos las tiendas en un claro, rodeados por árboles altos que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. Éramos 8 hombres en total. Yo estaba a cargo de supervisar el campamento, y me aseguré de que cada quien cumpliera con sus tareas antes de descansar. El compañero que desapareció era de los más jóvenes del grupo, apenas tenía 20 años, pero era un buen soldado, obediente, fuerte y siempre dispuesto a echar una mano. Habíamos compartido muchas historias mientras vigilábamos juntos, y aunque no éramos amigos íntimos, sentía un gran respeto por él. Lo que más recuerdo de esa noche fue su sonrisa al entrar a su tienda. «Hasta mañana, viejo», me dijo. Nunca volví a escuchar su voz. Pasaron horas antes de que nos diéramos cuenta de que algo estaba mal. Era mi turno de vigilar junto a otro compañero cuando noté que algo se sentía raro. No era ruido, sino su ausencia. En la selva siempre hay algo que escuchar: insectos, aves, incluso ramas quebrándose bajo el peso de algún animal. Pero esa noche todo estaba extrañamente callado. Fue entonces cuando uno de los hombres salió de su tienda encendiendo su linterna. ¿Han visto a este muchacho? No está en su tienda. Nos miramos entre nosotros, confundidos. Su tienda estaba completamente cerrada, el zipper abajo, como lo había dejado antes de dormir. Me acerqué para revisarla, y al abrirla, un escalofrío me recorrió la espalda. Adentro estaban todas sus cosas: botas, mochila, incluso su rifle. No había señales de lucha, ni sangre, ni nada fuera de lugar. Simplemente no estaba. A partir de ese momento todo se desmoronó. Primero intentamos buscarlo cerca del campamento, gritando su nombre, alumbrando con las linternas entre los árboles,
Nada. El terreno alrededor estaba húmedo, pero no encontramos huellas que indicaran hacia dónde había ido. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos pensaron que tal vez había decidido desertar, pero eso no tenía sentido. ¿Por qué dejaría su arma y sus botas? Uno de los hombres, un veterano con más de 20 años de experiencia, nos hizo callar de golpe. Algo anda mal, esto no es normal. Su tono era severo, pero sus ojos reflejaban miedo. Nos ordenó que regresáramos al campamento y nos mantuviéramos juntos. Según él, no tenía sentido seguir buscando en la oscuridad. Yo protesté, pero él insistió. Si seguimos adentrándonos, podríamos perder a alguien más. La noche se volvió interminable. Nadie podía dormir, y la tensión se sentía en el aire. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuchamos algo. Era un sonido tenue, como si alguien caminara entre las hojas secas. Apagamos las linternas y nos quedamos en completo silencio, esperando. ¿Quién anda ahí?, grité tratando de mantener la calma. No hubo respuesta. De repente algo pasó corriendo entre los árboles, demasiado rápido para que lo pudiéramos ver con claridad. Era alto, mucho más grande que un hombre, pero su silueta era casi inhumana. El miedo nos paralizó, y aunque estábamos armados, ninguno de nosotros disparó. No queríamos dar con algo que no entendíamos. Al amanecer seguimos buscando. La luz del día nos dio algo de valor, pero también reveló algo aún más perturbador. A unos 20 metros del campamento, encontramos una mancha de sangre en el suelo. No era mucha, pero bastaba para saber que algo malo había ocurrido. Alrededor de la mancha, los árboles tenían marcas profundas, como si alguien los hubiera rasguñado con uñas gigantes. Regresamos al campamento y comunicamos lo sucedido a nuestros superiores. Nos ordenaron quedarnos en la zona hasta que llegara un equipo de refuerzo. Durante los días que siguieron, no pasó nada extraño, pero la sensación de que éramos observados nunca se fue. Nunca encontramos al compañero desaparecido, y las autoridades cerraron el caso como una deserción. Pero nosotros sabíamos la verdad. Algo o alguien lo había tomado. Con los años, intenté buscar respuestas. Hablé con lugareños, leí sobre leyendas y mitos de la región, pero nada me dio una explicación concreta. Algunos decían que podría haber sido un jaguar, aunque yo nunca he visto un jaguar que cierre una tienda por dentro. Otros hablaban de espíritus de la selva, guardianes que castigan a quienes invaden sus dominios. No sé qué fue, pero sé que no era algo normal. Cada vez que recuerdo aquella noche pienso en su sonrisa al despedirse. No sé si alguna vez lo volvamos a ver, pero hay algo que siempre llevaré conmigo. La certeza de que hay cosas en este mundo que no estamos destinados a entender. La selva guarda sus secretos, y a veces esos secretos nos guardan a nosotros. Fui parte del ejército mexicano por más de una década, y si algo aprendí en esos años fue que el peligro no siempre viene en forma de balas o explosiones. Hay cosas que no se ven, cosas que no deberían existir, pero que están ahí, esperando a que cruces su camino. Era pleno verano. El calor del día en la sierra quemaba los pulmones, y las noches eran tan frías que calaban hasta los huesos. Habíamos recibido la orden de desplazarnos a una comunidad apartada para realizar un operativo de vigilancia. La zona era conocida por el tráfico de combustible y, según los informes, había presencia de grupos armados. Pero al llegar, todo parecía desierto, casi olvidado. Ni un alma en las calles, ni una sola señal de actividad reciente. El viaje al pueblo fue agotador. Cruzamos caminos polvorientos que parecían no tener fin, rodeados de matorrales secos y cactus espinosos. Éramos 6 en la patrulla. Íbamos en un vehículo militar que a duras penas soportaba las condiciones del terreno. El motor sonaba como si en cualquier momento fuera a apagarse, y aunque bromeábamos sobre eso para distraernos, todos sabíamos que estar varados en ese lugar no sería una opción. Al llegar al pueblo, lo primero que notamos fue el silencio. Las casas eran humildes, de adobe, con techos de lámina oxidados y ventanas pequeñas que parecían esconder secretos. Nadie salió a recibirnos. Solo los perros callejeros nos observaban desde la distancia, moviéndose con cautela entre las sombras. El teniente, que era un hombre recio y de pocas palabras, nos ordenó establecer un campamento en la pequeña plaza del pueblo. Un par de soldados se encargaron de recorrer los alrededores, mientras los demás armábamos las tiendas y preparábamos algo de comida. Yo fui uno de los que se quedó.
Desde el primer momento sentí algo extraño en el ambiente. Era como si el aire estuviera cargado de algo que no podía explicar, algo que me oprimía el pecho. Cayó la noche, y con ella, el frío. Estábamos reunidos alrededor de una pequeña fogata cuando un hombre mayor se acercó a nosotros. Apareció de la nada, como si hubiera salido de las sombras. Llevaba un sombrero viejo, ropa desgastada y una mirada que parecía ver más allá de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. «Buenas noches, muchachos», dijo con una voz grave pero amable. «Parece que andan perdidos». El teniente, siempre desconfiado, le respondió con cautela. «Solo estamos de paso, señor. ¿Quién es usted?» «Me llaman Don Abel», respondió el hombre sacándose el sombrero. «Vivo cerca de aquí. Vi su fogata y pensé en venir a ofrecerles ayuda. Este lugar puede ser complicado para los forasteros». Aquella última frase nos dejó en silencio por un momento. Finalmente, uno de mis compañeros, el más bromista del grupo, rompió la tensión. «¿Complicado? ¿Por qué, Don Abel? ¿Hay fantasmas por aquí?» El viejo sonrió pero no respondió directamente. En cambio, señaló hacia el horizonte, donde el desierto se extendía como un mar interminable bajo la luz de la luna. «Vi que buscaron agua por la tarde, pero aquí los pozos están secos desde hace años. Si quieren, puedo llevarlos a un manantial que está más allá de ese cerro. El agua es limpia, y podrán llenar sus cantimploras». El teniente dudó, pero el calor y el agotamiento terminaron por convencerlo. 3 de nosotros fuimos designados para acompañar al hombre. Yo era uno de ellos. Caminamos durante más de 1 hora. Don Abel avanzaba con una seguridad impresionante, como si conociera cada piedra del camino, mientras nosotros luchábamos por seguirle el paso. El paisaje era desolador, solo tierra seca, cactus y un cielo lleno de estrellas que parecían vigilarnos. «¿Cómo vive la gente aquí, Don Abel?», le pregunté para romper el silencio. «Con lo que se puede, hijo», respondió sin voltear. «Aquí no hay mucho, pero lo poco que tenemos lo cuidamos como si fuera oro». Llegamos al manantial cuando la luna estaba en lo alto. Era un pequeño ojo de agua rodeado de rocas y matorrales. Don Abel nos indicó dónde llenar nuestras cantimploras y se sentó a un lado, observándonos en silencio. El agua era fresca, cristalina, y al beberla sentí como si me devolviera la vida. Antes de partir quise agradecerle. «Gracias, Don Abel. Esto nos va a ayudar mucho». El viejo me miró con una seriedad que no esperaba. «Cuídense, muchachos, y si escuchan algo extraño esta noche, no salgan de donde estén». No dijo más. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Cuando volvimos al campamento, el teniente nos recibió con impaciencia. Le contamos lo del manantial y lo que nos había dicho el viejo, pero él parecía más interesado en asegurarse de que todos estuviéramos preparados para cualquier eventualidad. Algo en su mirada me decía que tampoco confiaba del todo en aquel hombre. Esa noche, mientras montaba guardia, no podía dejar de pensar en Don Abel y en su advertencia. El silencio del desierto era tan profundo que cualquier pequeño sonido parecía amplificarse. Escuché lo que parecían pasos en la distancia, pero cada vez que enfocaba mi linterna, no veía nada. Mi compañero de guardia, que estaba tan inquieto como yo, intentó bromear para aliviar la tensión. «A lo mejor es Don Abel, que viene a ver si dejamos algo en el manantial». Reí por compromiso, pero no dije nada. A la mañana siguiente, decidimos ir al pueblo a buscar a Don Abel para agradecerle, y tal vez ofrecerle algo de comida como pago por su ayuda. Preguntamos por él a los pocos habitantes que encontramos, pero todos nos dieron la misma respuesta. No conocían a ningún Don Abel. Insistimos, describimos al hombre. Hablamos del manantial, pero nadie supo decirnos nada. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre de rostro curtido por el sol, nos miró con seriedad cuando le hablamos de nuestra experiencia. «Si vieron a alguien en el desierto, no era un hombre», dijo. «Hace años, un campesino desapareció en esos cerros mientras buscaba agua. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu ayuda a los que se pierden, pero nunca se queda mucho tiempo». El teniente, visiblemente molesto, nos ordenó regresar al campamento. Ninguno de nosotros dijo una palabra, pero podía ver en los rostros de mis compañeros que todos estábamos pensando lo mismo. ¿Era posible que el hombre que nos ayudó no fuera realmente un hombre? Esa noche, el silencio del desierto se rompió por un sonido extraño, como un lamento lejano que venía desde el horizonte. Algunos quisieron investigar,
pero el teniente nos detuvo. «No vamos a movernos hasta que amanezca», ordenó con firmeza. Yo me quedé despierto, mirando fijamente hacia donde había visto desaparecer a don Abel la noche anterior. Por un instante, juraría que vi una figura en la distancia, inmóvil, observándonos. Pero cuando parpadeé ya no estaba. A la mañana siguiente, abandonamos el lugar. El camino de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que encontramos en aquel desierto. Pero algo en mí me dice que don Abel no era de este mundo. Y cada vez que cruzo un paraje desolado, me pregunto si volveré a verlo. Mi nombre no importa. Lo que sí importa es que, antes de todo esto, mi vida era sencilla, directa. Me uní al ejército mexicano buscando orden, disciplina, y si tengo que ser honesto, una salida a los problemas que me perseguían en casa. No tenía mucho, pero llevaba con orgullo el uniforme y, durante años, cumplí con mi deber en operaciones de todo tipo, desde misiones humanitarias hasta enfrentar al crimen organizado. Aquella misión, sin embargo, fue diferente. Todo comenzó cuando nos enviaron a la región selvática cerca del río Lacanjá, en la selva de Chiapas. La orden era clara: patrullar la zona, apoyar a las comunidades y, lo más importante, buscar cualquier rastro de un escuadrón que había desaparecido hacía casi medio año. Ese grupo se desvaneció como si la tierra se los hubiera tragado. No se encontraron señales de enfrentamiento, no hubo rastros de combate ni un solo cuerpo. Era como si hubieran desaparecido en el aire. Nuestro escuadrón estaba formado por 6 elementos, cada uno con experiencia suficiente para saber que las selvas no perdonan errores. Cuando nos adentramos en ese infierno verde, no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar o de lo que nos encontraría a nosotros. Todo comenzó con normalidad. Recuerdo que estaba en la parte trasera del camión militar, ajustándome el fusil, mientras bromeábamos sobre la comida que nos esperaba en el campamento. «Espero que esta vez no sea arroz otra vez», dijo uno de los compañeros. Nos reímos. Pero la verdad es que el humor era nuestra forma de aliviar la tensión. Todos sabíamos que esa selva no era solo hostil por el terreno. Había rumores de todo tipo. Campesinos hablaban de luces en el cielo, desapariciones misteriosas y otras cosas que preferíamos no discutir. Puras historias de miedo para turistas, decía el teniente con una sonrisa nerviosa. Cuando llegamos al punto de inserción, la humedad y el calor eran como un golpe en el rostro. Bajamos del camión y nos adentramos en la selva en una formación bien ensayada. El crujir de las ramas bajo nuestras botas y el zumbido constante de los insectos eran la única compañía. Todo estaba normal, demasiado normal. Pasaron 2 días sin incidentes. Revisamos los puntos marcados en el mapa, tomamos contacto con algunos lugareños, pero no había ni un solo rastro del escuadrón desaparecido. La noche del tercer día fue cuando todo empezó a salirse de control. Habíamos montado un pequeño campamento en una llanura rodeada de árboles altos. El teniente decidió que 2 de nosotros haríamos guardia mientras el resto descansaba. Me tocó el turno junto a un compañero que llamábamos el Güero. Era un tipo grandote, fuerte y siempre tenía una historia para contar, pero esa noche estaba inusualmente callado. A eso de la medianoche escuchamos algo. No era un animal, eso lo supimos de inmediato. Eran pasos. Al principio pensé que se trataba de un grupo de cazadores o campesinos, pero algo en la cadencia era extraño, como si no estuvieran seguros de dónde pisar. Apuntamos nuestras armas hacia el ruido mientras el resto del equipo se despertaba. De repente, entre las sombras, vimos aparecer figuras humanas. Eran 5 hombres, todos vestidos con uniformes militares. Al principio pensé que eran refuerzos, pero cuando se acercaron más, la sangre se me heló. Los rostros de esos hombres estaban desfigurados, no por heridas, sino por algo que no podía describir. Sus ojos parecían apagados, como si no estuvieran realmente vivos. Uno de ellos se adelantó y dijo con una voz ronca: «Ayuda, estamos perdidos». El teniente les ordenó que se identificaran. Uno de ellos respondió con un tono monótono: «Somos del Escuadrón Alfa. Nos enviaron aquí hace meses». Esa fue la primera señal de alarma. Alfa era el escuadrón que estábamos buscando, pero no tenía sentido. Esos hombres estaban demasiado delgados, sucios, pero no mostraban signos de haber estado sobreviviendo tanto tiempo en la selva. No tenían heridas visibles, ni siquiera rasguños.
¿Cómo lograron sobrevivir todo este tiempo?, preguntó uno de nosotros. Uno de ellos simplemente respondió: nos alimentamos. No explicó más, y ninguno de ellos parecía dispuesto a dar detalles. Por órdenes del teniente, les ofrecimos agua y algo de comida, pero apenas tocaron los suministros. Sus movimientos eran lentos, como si no estuvieran acostumbrados a moverse. Había algo profundamente inquietante en su presencia, pero nadie lo dijo en voz alta. Los dejamos dormir cerca del campamento, pero no les quitamos los ojos de encima. Durante la noche, escuché ruidos extraños, susurros y el crujir de ramas. Me levanté y vi que uno de ellos estaba parado en el límite del campamento, mirando hacia la oscuridad. Le pregunté qué hacía y respondió sin voltear: nos están llamando. ¿Quién es?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Simplemente regresó a donde estaban los demás y se sentó. El resto de la noche fue un infierno de paranoia y tensión. A la mañana siguiente, uno de nuestros compañeros había desaparecido. Lo buscamos durante horas. No había señales de lucha ni huellas, nada. Parecía que se lo hubiera tragado la selva. Los hombres del Escuadrón Alfa no mostraron sorpresa ni preocupación. Cuando el teniente les exigió respuestas, uno de ellos dijo algo que nunca olvidaré: ya no es de este lado. ¿De qué lado hablas?, gritó el teniente, pero no respondieron. Simplemente se quedaron ahí, mirándonos con esos ojos muertos. Decidimos avanzar y salir de la selva lo más rápido posible. Algo no estaba bien y todos lo sabíamos. A medida que pasaban las horas, las cosas se ponían peor. Uno de los hombres del Escuadrón Alfa comenzó a murmurar cosas sin sentido, palabras en un idioma que no reconocíamos. Otro empezó a reírse de forma incontrolable, hasta que el teniente lo golpeó para calmarlo. La tensión era insoportable. Esa noche fue la peor de mi vida. Estábamos sentados alrededor de una fogata cuando uno de los hombres de Alfa finalmente habló. No debieron buscarnos, dijo con una sonrisa torcida. Ellos no nos dejan ir, y ahora tampoco los dejarán a ustedes. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo se movió en la oscuridad. Era rápido, demasiado rápido para ser humano. El caos estalló, los gritos, los disparos y el ruido de algo arrastrándose por la selva se mezclaron en una cacofonía que todavía me persigue en sueños. Uno a uno mis compañeros fueron cayendo. Algunos simplemente desaparecieron, otros murieron de formas que prefiero no describir. Los hombres de Alfa se quedaron quietos, observando, como si fueran parte del espectáculo. No sé cómo logré salir de esa selva. Lo último que recuerdo es correr, tropezar y despertar a orillas del río, cubierto de sangre que no era mía. Un grupo de lugareños me encontró y me llevó a un puesto militar. Cuando conté lo que pasó, nadie me creyó. Dijeron que era el calor, el estrés, la paranoia, pero yo sé lo que vi. El Escuadrón Alfa no estaba vivo. Eran algo más, algo que no pertenece a este mundo. Y ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, siento que me observan desde las sombras, esperando el momento para llevarme de vuelta a esa selva maldita. Los perdidos nunca se fueron, solo están esperando.